Imaginen una autopista gigantesca, de esas que cruzan continentes enteros, pero sin límites de velocidad. Ujú, Una maravilla para el que tiene un buen motor, claro. exacto. Los camiones de carga más grandes y pesados del mundo pueden circular a la velocidad que quieran. Y lo que es peor, pasan por los peajes sin pagar un solo centavo. Totalmente. El desgaste del asfalto, la mantención de las vías, la infraestructura de emergencia, bueno, todo ese costo queda exclusivamente para los autos pequeños y los peatones que simplemente no tienen la potencia para saltarse las casetas de cobro. Es una imagen que, refleja perfectamente la asimetría del sistema. Esa autopista sin reglas ha sido el panorama real de la elusión fiscal internacional durante décadas. Tal cual. Era un entorno donde la legalidad técnica y la justicia económica, pues, rara vez iban de la mano. A través de esquemas de ingeniería fiscal extremadamente sofisticados, enormes riquezas corporativas lograban simplemente evaporarse de las arcas públicas. Pero la época de esa autopista sin ley llegó a su fin. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy es 5 de abril de 2026, una fecha que francamente marca un punto de inflexión definitivo en cómo funciona el dinero a escala corporativa. Un verdadero terremoto financiero. Sí. Y para entender este terremoto, hoy nos vamos a meter de lleno en las nuevas reglas globales de cumplimiento fiscal. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos bastante robusta. Sí, hemos revisado los manuales recientes de la OCDE, también el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2026 del Servicio de Impuestos Internos de Chile, informes del SIAT y, bueno, los análisis más recientes de firmas como KPMG, EY y PwC. Exactamente. La misión hoy es comprender cómo funciona este nuevo cerco, cómo el lejano oeste de los impuestos corporativos está siendo domesticado, con inteligencia artificial, transparencia radical y un concepto fascinante llamado sostenibilidad tributaria. Que está reescribiendo las reglas del juego. Bueno, vamos a desempacar esto, porque quiero dejar algo muy claro para quienes nos escuchan. Esto no es un tema exclusivo para contadores encerrados en un sótano. Esto define cómo se moverán cientos de miles de millones de dólares en la economía real. O sea, estamos hablando del tejido mismo de nuestras economías. Y para entender la magnitud de los cambios que estamos viendo implementados este 2026, necesariamente hay que mirar el epicentro de este fenómeno. El famoso acuerdo global. Exacto. El histórico Acuerdo del Marco Inclusivo de la OCDE y lo que en el mundo financiero se conoce como el segundo pilar o BEPS 2.0. Que suena súper técnico, pero la premisa es bastante simple, ¿no? Sí, básicamente se logró un consenso internacional sin precedentes para establecer una regla de oro inquebrantable, un impuesto mínimo global del 15% para las corporaciones multinacionales que tengan ingresos consolidados superiores a los 750 millones de euros. 750 millones de euros, wow. O sea, el filtro deja fuera a la pequeña y mediana empresa inmediatamente. Claro, apunta directamente a los verdaderos titanes de la economía global. Y la cifra que realmente me impactó de este nuevo estándar es el impacto financiero proyectado. Se espera recaudar alrededor de 150.000 millones de dólares adicionales al año a nivel mundial. Es una inyección de capital colosal. Y absolutamente necesaria para los estados hoy en día. Pero, a ver, volviendo a la analogía de la autopista. Poner el límite de velocidad es la parte fácil. El verdadero desafío es hacer que se cumpla. Exactamente. Si una gran empresa registra sus ganancias en, digamos, una isla caribeña donde solo paga un 4% de impuestos, le faltan 11 puntos para llegar a ese 15% mínimo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo exacto para cobrar esa multa sin tener que poner un inspector en cada directorio del mundo? Esa es la maravilla técnica de toda esta arquitectura. No dependen de que el paraíso fiscal cambie sus propias leyes. Las reglas del modelo GLOBE de la OCDE crearon un sistema en cascada. En cascada. A ver, explícame eso. Sí, primero está la regla de inclusión de rentas, conocida por sus siglas en inglés como IIR. Funciona así. Si la filial en esa isla caribeña no paga el 15%, el país donde reside la casa matriz de la corporación tiene el derecho legal de cobrar esa diferencia. Ah, entiendo. O sea, el país de origen de la multinacional actúa como un recaudador global de última instancia. Correcto. ¿Y qué pasa si por alguna razón ese país matriz tampoco aplica la regla? Ahí se activa un plan de respaldo,
que es la regla de beneficios insuficientemente gravados, o UTFR. En ese caso, otros países donde opera la multinacional pueden ajustar sus propias deducciones para, digamos, morder un pedazo de ese impuesto no pagado. ¡Wow! El cerco se cierra por todos lados. Por todos lados. Pero claro, cuando se diseñó esto, surgió un conflicto diplomático y de soberanía enorme para las economías emergentes, especialmente las que exportan materias primas. Claro, porque la matemática no favorece al país productor en ese escenario. Pensemos en un ejemplo práctico. Imaginen una minera gigante que extrae litio o cobre en el norte de Chile. Ujú. Si por el uso de incentivos fiscales locales o por depreciación acelerada, su tasa efectiva de impuestos en Chile cae por debajo de ese 15%, la regla que acabas de explicar dice que la diferencia se la llevaría el país de la matriz en Europa o Norteamérica. Tal cual. O sea, el recurso natural sale de la tierra chilena, pero la recaudación, el impuesto compensatorio, se va al tesoro del hemisferio norte. Por cierto, Chile ya tiene plenamente operativa, es el Impuesto Mínimo Nacional Calificado, o QGMTT, por sus siglas en inglés. MTT. Es un nombre terrible, pero es un escudo soberano. Es un escudo perfecto. Lo que hace el QGMTT es asegurar que si una multinacional operando en territorio nacional cae por debajo de la tasa efectiva del 15%, ese impuesto adicional se recaude internamente primero. Claro, interceptan el dinero. Exacto. El Estado anfitrión intercepta esa recaudación antes de que el país de la matriz tenga la más mínima oportunidad de usar la regla IIR. Es una forma brillante de proteger la base imponible local sin romper el estándar global. Es un mecanismo defensivo espectacular. Cierra la puerta a la fuga de capitales por la vía legal y mantiene el dinero exactamente donde se generó la actividad económica real. Así es. Ahora, al analizar el despliegue de toda esta normativa masiva, me llamó la atención un ajuste importantísimo que salió recién, en enero de este mismo año 2026. Me refiero al paquete Side by Side. Ah, el paquete Side by Side, sí. Un salvavidas, la verdad. Porque, a ver, si uno lo piensa un segundo, obligar a miles de corporaciones a calcular su impuesto bajo las reglas microscópicas y ultra complejas del modelo GloBE en cientos de jurisdicciones distintas, suena a una pesadilla burocrática inmanejable. Totalmente inmanejable. El riesgo de colapso administrativo en los ministerios de Hacienda de todo el mundo era muy real. Y además, no olvidemos, había tensiones geopolíticas fuertes. Con Estados Unidos principalmente. Principalmente, Estados Unidos tenía serias reticencias sobre cómo esta avalancha burocrática podría neutralizar sus propios incentivos fiscales domésticos y perjudicar la competitividad de sus grandes empresas tecnológicas y manufactureras. Y ahí es donde entra el Side by Side a calmar las aguas. Exacto. El paquete Side by Side de enero de 2026 actúa como un amortiguador. Crea lo que llamaron un puerto seguro, o safe harbor, de carácter permanente y bastante simplificado. Básicamente una bandera blanca administrativa. Si puedes demostrar que ya pagaste el peaje con tu contabilidad normal, te dejan saltarte la estación de pesaje internacional. Esa es la lógica pragmática. Si una multinacional puede demostrar, usando sus propios estados financieros auditados locales, que su tasa de impuesto efectivo en una jurisdicción ya es igual o superior al 15%, se considera que el impuesto complementario es cero. Automáticamente. Cero cálculos extra. Cero. No tienen que hacer la conversión contable a los estándares de la OCDE. Esto descomprime enormemente el sistema, tanto para las empresas, que ahorran millones en auditores, como para las administraciones tributarias. Y eso, fíjate, nos lleva al siguiente eslabón de todo este tema. A ver. Sabiendo que existe este nuevo límite de velocidad global y que países como Chile están reteniendo sus impuestos mínimos con herramientas como el QMTT, la gran interrogante es la logística de vigilancia a nivel local. Ese es el gran desafío de implementación. Porque, ¿cómo hace un país para vigilar que todas estas corporaciones gigantescas cumplan la norma en 2026? El viejo modelo de un inspector revisando facturas de papel en un escritorio claramente ya no da abasto contra, no sé, ejércitos de asesores financieros armados con algoritmos. No, ese modelo está obsoleto. El cambio de paradigma es radical y responde precisamente a esa incapacidad física de revisarlo todo. El Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2026, el PGCT del Servicio de Impuestos Internos en Chile, derechamente abandona la revisión aislada. Dan un salto tecnológico. Un salto enorme hacia un modelo de gestión de riesgos sistémicos.
Es una evolución impulsada fuertemente por organismos como el CIAT y el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál es la premisa de ese modelo? La premisa fundamental es que los recursos del Estado son finitos. Por lo tanto, el esfuerzo de los fiscalizadores debe concentrarse algorítmicamente solo donde el impacto recaudatorio y el riesgo de fuga sean más altos. Claro. Y las herramientas que detallan en el PGCT para este 2026 parecen sacadas de una novela de ciencia ficción financiera. Son muy potentes. Por ejemplo, mencionan la facultad de multijurisdicción a nivel nacional. Eso significa que, a partir de ahora, las fronteras regionales desaparecen para los fiscalizadores chilenos. Un equipo de auditores hiperespecializados en Santiago puede auditar de forma completamente remota un caso complejísimo de una pesquera en la Patagonia o una minera en Atacama. Ya hay escondites geográficos. Y a esto le suman inteligencia artificial, análisis predictivo de datos y el uso cruzado del CRS, El estándar común de reporte. que básicamente es el intercambio automático de información bancaria a nivel global para detectar cuentas en el extranjero de altos patrimonios. Es que el volumen de datos que procesa la autoridad tributaria hoy es colosal. Ya no es solo cruzar facturas, es modelamiento de comportamientos financieros complejos. Pero a ver, pongámonos en el papel de la empresa por un segundo. Quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí. Adelante. Si el Estado está cruzando cuentas bancarias internacionales, usando inteligencia artificial predictiva y eliminando las barreras territoriales de sus inspectores, ¿no significa esto que están tratando a cada empresa como a un evasor en potencia? Ya. Entiendo el punto. Suena a una especie de gran hermano donde el algoritmo te considera culpable hasta que demuestres lo contrario. Todo el mundo bajo sospecha. Es una crítica válida y, de hecho, muy recurrente frente a esta digitalización estatal extrema. Sin embargo, si analizamos el diseño estratégico del plan, busca exactamente lo opuesto a una cacería de brujas generalizada. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Aquí es vital entender un concepto clave del plan, que es el cumplimiento cooperativo o la confianza justificada. Confianza justificada suena casi a un oxímoron en el mundo de los impuestos. Suena raro, pero funciona. El modelo chileno de 2026 no inventó la rueda, se inspira fuertemente en metodologías que ya probaron su éxito en países de alta recaudación, como el famoso programa Top 1000 de la Autoridad Tributaria de Australia. La lógica es no golpear a todos con el mismo mazo, porque no hay mazos suficientes. Claro, los recursos son limitados. Exacto. Entonces, ¿cómo se aplica? A través de acuerdos de colaboración. El Servicio de Impuestos Internos ha definido que buscará activamente sentarse en la mesa con los 50 grupos empresariales más grandes e influyentes del país. Los pesos pesados. Los pesos pesados. Y la propuesta es clara. Si la empresa adopta una postura de transparencia radical, si comparte sus libros, sus dudas y sus planificaciones tributarias antes de ejecutarlas, el Estado, a cambio, le otorga certeza jurídica y una fiscalización puramente preventiva. Ah, o sea, el incentivo está en levantar la mano primero. Exactamente. Te ahorras la pesadilla de una auditoría hostil, intrusiva y paralizante si decides jugar con las cartas boca arriba. Es un trato donde la empresa compra previsibilidad y el Estado ahorra años de litigios estancados en los tribunales. Es un gana-gana, pero claro, plantea un desafío técnico mayor para la autoridad. Ahí es donde me surge una duda enorme. Si el objetivo es construir confianza y enfocarse solo en los riesgosos, ¿cómo sabe el algoritmo quién es confiable y quién no? Porque ninguna empresa va a declarar voluntariamente que es de alto riesgo fiscal, ¿verdad? Obvio que no. Todos los folletos corporativos, las memorias anuales, todos dicen que son excelentes ciudadanos corporativos. Aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. Sí, el choque entre el marketing y la realidad de los datos. Exacto. Hubo un estudio en enero de 2025 realizado conjuntamente por el CIF y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es revelador. Tomaron 26 grupos empresariales que controlan más de 500 empresas y cruzaron su clasificación de riesgo tributario con sus prácticas de sostenibilidad. El famoso hallazgo del 88%. Ese mismo. La estadística es brutal. De los grupos empresariales con clasificación de riesgo tributario alto, el 88% de ellos pertenecía al clúster con estándares de sostenibilidad tributaria bajos o derechamente medios. 88% es una correlación abrumadora. Destruye completamente el mito del error contable aislado. Demuestra que la elusión fiscal es sistemática.
Si retrocedemos una década, la responsabilidad social corporativa se limitaba a iniciativas ambientales de mitigación o donaciones benéficas. Era la época de plantar unos arbolitos, poner un panel solar en el techo de la oficina, sacar un comunicado de prensa muy verde y dar por cumplida la cuota social. Exacto, una visión puramente cosmética. Pero hoy, en 2026, la sostenibilidad tributaria significa que tu planificación fiscal no puede entrar en conflicto con tu discurso social. Implica, por ejemplo, no aprovecharse de lagunas legales o rechazar la creación de empresas de fachada en paraísos fiscales. Claro, usar el sistema solo para diluir la base imponible ya no es sostenible. Ya no. Y con la nueva ley de cumplimiento tributario en Chile, esto dejó de ser una recomendación ética en una guía de buenas costumbres. Se transformó en un parámetro matemático de evaluación de riesgo fiscal. Esa evolución conceptual es fascinante. Básicamente, si el reporte anual de una corporación asegura que son pilares del desarrollo de las comunidades locales, pero simultáneamente el holding triangula los pagos de sus patentes a través de 3 islas del Caribe para no pagar impuestos, el algoritmo estatal detecta la contradicción y levanta una bandera roja. Inmediatamente. Ya no sirve tener al departamento de marketing divorciado del departamento de finanzas. Y esto conecta directamente con uno de los conceptos que siempre me ha parecido más difícil de auditar, pero el más importante: la sustancia sobre la forma. Ese es, sin duda, el núcleo de la fiscalización moderna. Históricamente, las transacciones intercompañía dentro de un mismo holding han sido el vehículo preferido para mover beneficios de forma artificial. Claro, los famosos precios de transferencia. Exacto. Pero el estándar actual, delineado por la OCDE y aplicado rigurosamente por el SI, exige lo que llaman la delineación de transacciones. Que en español simple significa que el papel aguanta mucho, pero la realidad económica es la que manda. Precisamente, a la autoridad fiscal ya no le basta con ver un contrato impecablemente redactado por abogados de primer nivel. No. El fiscalizador hoy hace preguntas operativas duras. ¿Quién tiene el control real del negocio día a día? ¿Dónde están los empleados clave que toman las decisiones de riesgo financiero? Si conectamos esto con el panorama general. Si una filial en un país de nula tributación no tiene más que un apartado postal y un director nominal, pero resulta que cobra millones en regalías por supuestos servicios de management a la empresa productiva en Chile, Esa transacción hoy se desconoce totalmente por falta de sustancia económica. Es desenmascarar el truco de magia. pero entendiendo que el escrutinio sobre esto ahora es brutal, ¿qué alternativas tienen las corporaciones genuinas para no vivir aterradas de una reinterpretación del fiscalizador? La respuesta está en la certeza anticipada. El fin de las multas punitivas por ajustes de precios en Chile permite regularizar esto mediante acuerdos anticipados de precios, los APA. Ah, sentarse con el árbitro antes de que suene el silbato inicial para pactar cómo se van a cobrar las faltas. Tal cual, un acuerdo formal que asegura paz mental por años. Pero para llegar a esa paz mental y para demostrar que hay sustancia económica, no basta con pedirlo por favor. Se requiere evidencia granular. Mucha evidencia. Y ahí es donde entra la artillería pesada de la burocracia documental. Las famosas declaraciones juradas. Llegamos a lo que podríamos considerar la joya de la corona del control corporativo en este 2026. La Declaración Jurada 1913. La DJ 1913. Yo la comparo con una resonancia magnética corporativa obligatoria, que vence el 30 de junio de 2026. Es un nivel de radiografía nunca antes visto. ¿Es un escáner integral? Sí. Si analizamos las novedades de esta DJ 1913 para grandes empresas, queda en evidencia cómo el Estado mapea el riesgo. Tomemos la sección F, por ejemplo. La de responsabilidad social tributaria. Esa misma. Ahora se le exige a la empresa declarar formalmente si cuenta con estándares internacionales verificables. Preguntan específicamente por la norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, o si la empresa utiliza los estándares GRI para sus informes, o incluso si están listados en el Dow Jones Sustainability Index. Y el Estado sabe que obtener un sello ISO o entrar al índice del Dow Jones requiere auditorías externas severas. No es llegar y decir que eres verde. Para nada. Si una empresa responde que no tiene ninguno de estos estándares, el algoritmo la sitúa automáticamente en un percentil de mayor opacidad. Y otra sección que es verdaderamente incisiva es la referida a la identificación de asesores externos. El formulario de impuestos internos pregunta sin rodeos y esto me parece increíble. Preguntan, ¿este esquema de reorganización societaria
¿O este modelo de financiamiento fue diseñado internamente o fue producto de la recomendación de un asesor externo? Y exigen detallar si esas operaciones usaron el artículo 41H sobre jurisdicciones preferenciales, es decir, paraísos fiscales. Pero ¿cuál es el fin último de pedir el nombre del asesor de la firma de abogados que dio la idea? Generar inteligencia de red. Al identificar a los asesores detrás de esquemas agresivos, la autoridad fiscal mapea el mercado. Si detectan que un modelo creado por la firma X vulnera la norma, buscan automáticamente a qué otros clientes asesora esa misma firma. Claro, levantan alertas tempranas en toda la red de clientes. Qué inteligente. Y además, la declaración exige transparentar la estructura interna. Sí, ¿quién es el responsable de la estrategia tributaria? ¿El directorio asumiendo su deber o se delega sin supervisión? También obliga a declarar si usan normas contables estrictas, como la CINIF 23. Que es la que fuerza a las empresas a provisionar financieramente cualquier tratamiento impositivo que tenga incertidumbre, ¿no? Exacto. No hay dónde esconder el riesgo en los balances. Y para los megagrupos de la punta de la pirámide, los que superan el umbral del segundo pilar, este nivel de exposición se complementa con otra declaración gigante, el reporte país por país, o la DJI 1937. Que es el insumo de datos crudos que alimenta el cálculo del impuesto efectivo del segundo pilar que mencionamos al inicio. Exige desglosar jurisdicción por jurisdicción cuántos empleados reales hay y cuántos impuestos se pagaron en efectivo. Evidencia visualmente la desconexión entre la generación de valor y el pago de tributos. Sí, y esa información ya no se queda archivada localmente. Gracias a la red de tratados, como el Tratado de Doble Tributación entre Chile y Estados Unidos, el intercambio de esta información sensible es automático. Las murallas financieras internacionales cayeron definitivamente para propósitos de fiscalización. Entonces, recapitulando toda esta avalancha de cambios normativos, mi pregunta característica de siempre, ¿qué significa todo esto en la práctica? Bueno, el mensaje es claro. Para quienes nos escuchan, el mensaje subyacente es que el 2026 exige que la estrategia fiscal abandone la contabilidad operativa y se siente en la cabecera de la mesa del directorio. La improvisación hoy tiene un costo financiero directo, garantizado por ese impuesto mínimo del 15% y un costo reputacional altísimo. Y desde una perspectiva general, no podemos perder de vista el objetivo final. Esos 150.000 millones de dólares a nivel global buscan financiar estados modernos y evitar que la carga tributaria caiga desproporcionadamente sobre la ciudadanía común y los pequeños comerciantes. Que, por cierto, también están siendo apoyados en el PGCT 2026 para su formalización. Se busca nivelar la cancha. Totalmente. Y para cerrar esta inmersión profunda, quiero dejarles un pensamiento provocador a nuestra audiencia. Una reflexión hacia dónde nos lleva esta hipertransparencia. A ver. Si la sostenibilidad tributaria ya es un indicador formal, un parámetro matemático que el Estado usa a puertas cerradas para clasificar a las empresas en buenas y riesgosas, ¿cuánto tiempo pasará hasta que este puntaje sea público? Es una proyección muy plausible. Imaginen ir al supermercado en un futuro no muy lejano y decidir qué marca de café comprar, no solo revisando si el envase es reciclable, sino escaneando un código QR en la etiqueta que te diga instantáneamente si esa empresa paga o evade lo que le corresponde a la sociedad. El poder de fiscalización sumado a la billetera del consumidor. Sería un escenario que cambiaría las reglas del mercado masivo para siempre. La sostenibilidad fiscal pasaría a ser una métrica de supervivencia de marca. Un pensamiento para reflexionar. Hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Como siempre, un placer desempacar estos temas. Mantengan viva la curiosidad y nos encontramos en la próxima. Así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos.